por qué investigar. Bueno, justamente, y como lo he planteado en muchas ocasiones en charlas como esta, cuando hablamos de este tema, la mejor forma en realidad de exponerlo es contando un poco las experiencias que uno ha tenido desde el punto de vista de investigación a lo largo del tiempo y sobre todo hablando de la posibilidad de hacerlo real en el sentido de que no se vea como algo que es utópico. Cuando nosotros hablamos de la investigación de pregrado, eso a veces para algunas personas suena como algo difícil, complejo de realizar. Y como vamos a ver desde el punto de vista de la experiencia personal, es algo que definitivamente es muy importante precisamente iniciarlo en pregrado y entender especialmente esta relación, que es que cuando nosotros hablamos de investigación, pues uno de los mensajes más importantes es en realidad que tenemos que entender la importancia que tiene investigar, pero que la investigación no se puede quedar solamente hasta ese punto, sino que la investigación necesita la apropiada validación y divulgación. Yo puedo hacer una investigación y yo puedo decir lo que quiera. Yo puedo decir en este momento que la moringa cura el COVID, pero si yo no tengo los datos que lo demuestran, simplemente eso no tiene validez científica. No lo que yo crea, lo que yo diga es científicamente válido. Y así como aplica para la moringa, aplica para la ivermectina y aplica para muchas otras cosas más. Entonces hay que validar, hay que someter al escrutinio, a la revisión crítica, los resultados de la investigación. Y eso es una de las partes cruciales que justamente tiene el proceso de lo que es la publicación científica. Misma que, pues, como vamos a entender y a comprender en esta presentación, pues tiene muchas opciones para iniciarse desde el pregrado. Por supuesto, nadie aspira o espera que el trabajo de investigación que se hace con estudiantes en pregrado necesariamente tenga que terminar en revistas, por ejemplo, del calibre del New England o del Lancet, pero en efecto existe un conjunto de revistas de estudiantes, algunas que están más activas, otras menos activas, etcétera, que han estado allí de diferentes países a lo largo del tiempo, como de hecho la revista de la FELSUCEN, de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, llamada CIMEL, que significa Ciencia de Investigación Médica Estudiantil Latinoamericana, así como muchas otras que, por ejemplo, son muy activas. Acá en Colombia, la revista Médica Swiss de la Universidad Industrial de Santander. En una época, y recientemente la han reactivado, en Venezuela, la revista Acta Científica Estudiantil, que de hecho, siendo yo estudiante de medicina, fui uno de sus fundadores, y otras revistas en otros países como Cuba, en Chile, en Bolivia, en Panamá, entre otras, que pues son una opción, en el sentido de que son espacios de revistas de estudiantes para estudiantes que han buscado, de hecho, no solamente servir como un lugar para la divulgación de la investigación desde el pregrado, sino que además, y como lo hemos reflejado en diferentes tipos de reuniones que se han venido haciendo al respecto, ha tenido un papel también muy importante en la formación de los estudiantes para llevar a cabo un apropiado trabajo desde el punto de vista editorial. De hecho, en muchas ocasiones ha sido incluso la cantera para la formación justamente de editores que luego se han convertido en miembros y editores de revistas a nivel nacional e internacional de tipo profesional, como por ejemplo el caso del doctor Percy Maita, que fue el editor responsable de que la revista peruana de medicina experimental y salud pública, de hecho, fuese indizada en bases de datos tan importantes como Scopus, o como el caso personal mío, donde actualmente yo soy el editor adjunto en jefe de la revista Annals of Clinical Microbiology, es una revista de cuartil 1, de factor de impacto 2.8, y hago parte de otras revistas, soy editor asociado de la revista Travel Medicine Infectious Diseases, también cuartil 1 de factor de impacto 4.5, entre muchas otras. Entonces, las oportunidades están ahí. Pero ciertamente uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Cuándo uno pudiera empezar a participar en actividades de investigación?
Y sin lugar a dudas la respuesta es ya. Ustedes están en primer año o en primer semestre, pueden empezar a participar. ¿Cuál es, obviamente, quizás un punto inicial de aproximación, un primer paso para lograr esto? Bueno, las sociedades científicas sin duda tienen un papel muy importante porque las sociedades científicas van a contribuir en todo esto, dado que las sociedades científicas pueden establecer relaciones con los docentes de la propia universidad, de la propia facultad que están desarrollando investigación y que pueden tener un interés muy importante en colaborar desde el punto de vista, por supuesto, de fomentar la participación de estudiantes de pregrado en la actividad de investigación. Yo tuve en ese sentido la posibilidad, siendo estudiante de medicina, como lo ven acá, estaba en tercer año, me vinculé a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de mi universidad. Yo estudié en pregrado en la Universidad Central de Venezuela. Yo actualmente soy docente e investigador senior acá en Colombia y ayudaba en el laboratorio de microbiología también, lo cual fue parte pues importante de la participación en actividades de investigación y que de hecho muy tempranamente me permitió, y otra de las cosas muy interesantes, pues que en este momento está llevado pues por la situación del COVID a la virtualidad, pero que en algún momento volverá también a la presencialidad, a poder participar en eventos científicos nacionales e internacionales en los cuales pues de hecho presentamos trabajos de investigación como ese congreso, por ejemplo, que tuve la oportunidad de participar en Argentina, un congreso panamericano y también en el mismo año en este congreso, que es el Congreso Mundial de Enfermedades Infecciosas, que pues es un punto muy importante porque también la participación en congresos ya específicos lo va uno canalizando en las áreas de investigación que a uno le interesan. Yo desde ese momento he trabajado en la investigación en enfermedades infecciosas y sigo, por supuesto, en esta área. Yo soy actualmente el vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología y justamente, y cosa interesante en toda esa ruta, que por ejemplo partió en el año 98, en este congreso, que es el Congreso de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, es que yo participé allí siendo un estudiante de tercer año de medicina, presentando un trabajo de investigación, y hoy en día, poco más después de 20 años, hago parte, de hecho, de la sociedad no solamente como miembro, que además ustedes, si les interesa el área, se pueden hacer miembros, sino que actualmente hago parte del consejo de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas. Entonces es como una evolución, por supuesto, de todo esto. Como les decía, pues el tema crucial aquí es empezar a investigar, pueden ser trabajos muy sencillos, incluso estudios descriptivos, estudios de encuesta, etcétera, que si son de un tema relevante, si son de un tema que no ha sido previamente explorado y siempre habrá muchísimas cosas que vale la pena investigar, pues podrá alcanzar la publicación en una revista científica internacional, idealmente indizada en las bases de datos, como en este caso está la primera publicación en revistas indizadas en PubMed y en Scopus que yo tuve, en esta revista que está en relación con el trabajo que presenté en el Congreso en Argentina en el año 98, y acá, siendo yo estudiante de cuarto año de medicina, pues empezaba justamente a publicar en revistas científicas internacionales. Vincularse con grupos de investigación donde exista, por supuesto, la posibilidad de trabajar y colaborar en diferentes proyectos de investigación es una posibilidad. Y esto puede aplicar para diferentes tipos de trabajo de campo, trabajo clínico o trabajo de laboratorio. Yo tuve la oportunidad de vincularme a un grupo de investigación en el área de resistencia bacteriana en el año 1998 dentro del laboratorio de microbiología de uno de los hospitales importantes en Venezuela, el Hospital José Gregorio Hernández, y como consecuencia de eso, pues empezaron a desarrollar, yo tuve la oportunidad de participar en diferentes investigaciones que de hecho siendo estudiante, pues aún estudiante de medicina, empezaron estos trabajos a producir, digamos, productos, a generar frutos y publicaciones en revistas importantes en el área, como el International Journal of Antimicrobial Agents, en la revista de Annals of the New York Academy of Science,
y pues también a la par participar en eventos científicos también de estudiantes de medicina, como ha sido el caso especialmente de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, el Congreso de la FELSOCEN. Esa ha sido una oportunidad bien interesante y es un espacio que justamente agrupa a las sociedades científicas, que nos permite conocer a otras personas que están investigando como nosotros, que en ese momento son estudiantes también, e interactuar, por supuesto, con docentes, investigadores que están interesados en promover la investigación en pregrado. Pero además también la federación es un espacio en el cual uno puede contribuir de diversas maneras. Y es interesante, puesto que, por ejemplo, yo participé en cargos administrativos, colaborar con la FELSOCEN en ese sentido y vincularme también a apoyar, por ejemplo, otros espacios como el caso de la revista CIMEL por un tiempo importante. De igual manera, pues, ese tipo de espacios son interesantes en el sentido de que permiten una interacción que puede conllevar, como de hecho muchos lo han hecho y lo han seguido haciendo, de trabajo colaborativo entre países. Aquí aparece Reina Niño, que era estudiante de medicina en aquella época en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, y pues él hoy en día cirujano y magíster en salud pública, y de hecho nosotros siendo estudiantes fuimos los puntos de colaboración para las instituciones con las cuales estábamos trabajando, en mi caso en Caracas, Venezuela, en el caso de él en Lima, Perú, y organizamos de hecho algunas investigaciones que llegaron a revistas tan importantes como el Journal of Antimicrobial Immunotherapy. Trabajos que se presentaban en estos congresos. El Congreso de la FELSOCEN es un espacio importante justamente para la presentación de trabajos científicos, pero, como decía, por supuesto, también la publicación en las revistas científicas. Si uno hace un trabajo de investigación, pues tiene que tener presente la importancia que luego tiene el que los trabajos de investigación no solamente se presenten en eventos científicos, sino que sean publicados en revistas científicas que estén debidamente indizadas. Y eso hoy en día es lo que promovemos, especialmente también, ahora en mi caso yo como docente, especialmente con nuestros estudiantes de medicina. En el caso mío particular, antes de yo entrar al internado, ya tenía 6 artículos publicados en revistas indizadas en Medline, lo cual en aquella época, pues a cualquiera le parecía una cifra interesante, importante, pero incluso hoy en día vemos que con el fomento, el estímulo a la investigación en pregrado, encontramos estudiantes que superan con creces esas cifras, y que estos espacios, por supuesto, que como decía, de interacción, como son los congresos, se convierten también en una oportunidad importante. Como decía, además, en los congresos científicos ya de las áreas particulares, pues con el crecimiento que uno tiene en investigación, va a llegar un momento en el cual lo van a poder invitar a uno a ser conferencista. En el caso mío, yo empecé en el año 2010 ya a participar como conferencista en eventos de gran magnitud, como fue este en particular, el Congreso Internacional de Farmacia Infecciosa, en el cual he participado en varias oportunidades, y son eventos, de hecho, de una gran importancia, donde incluso conferencistas de la talla de la doctora Françoise Barré-Sinoussi, que conjuntamente con el doctor Luc Montagnier descubrieron el virus de inmunodeficiencia humana, y por lo cual recibieron, de hecho, el Premio Nobel de Medicina, son invitados, por ejemplo, a este tipo de congresos. Entonces, son una oportunidad de interactuar con gente también muy importante, siendo uno profesional o siendo uno estudiante, y muchos van a tener una disposición y una apertura muy importante al poder, por supuesto, estar interesados también que se promueva esa actividad desde pregrado. Obviamente, sin querer entrar en el detalle de los múltiples congresos en que uno ha participado, pues por supuesto en otros congresos, en la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, en la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, pero también pues podemos llegar quizá al punto de poder contribuir a organismos internacionales de gran relevancia, como felizmente en mi caso, desde el año 2017 he participado en varios comités de la Organización Mundial de la Salud en los temas relacionados con enfermedades de transmisión vectorial, como
la malaria, como el dengue, el chikungunya y Zika, y en problemas relacionados también, por supuesto, con lo que tiene que ver no solamente con los arbovirus, sino con enfermedades emergentes. Entonces, en todo esto, en la participación en eventos, por supuesto también el tema de presentar los trabajos de investigación va a tener una relevancia en términos de los premios que uno puede lograr alcanzar desde pregrado, incluso en la presentación de los trabajos científicos, y eso es muy importante, presentar trabajos en eventos, recibir la retroalimentación y luego publicar los trabajos en las revistas de mayor importancia a nivel mundial. Uno pudiera decir, y esto pues es un consejo visto en perspectiva con algunas de las cosas que ya hemos mencionado, de qué consejos dar a un estudiante incluso desde el primer semestre, desde el primer año. Primero que nada, apoyarse en docentes que tengan reconocida experiencia. Yo no puedo enseñar a alguien a investigar si yo no sé investigar. Yo no puedo apoyar a alguien a investigar si yo no tengo publicaciones científicas. Entonces ustedes pueden consultar en las bases de datos, buscar si ese profesor realmente investigado, si tiene publicaciones en PubMed, en Scopus, ver si tiene publicaciones en revistas internacionales, si tiene artículos originales, casos, revisiones, publicaciones de importancia. No que, por ejemplo, tenga comentarios o letras nada más y que lo tenga en revistas además que no están indizadas. Vincularse o hacerse miembro de una sociedad científica de estudiantes de medicina es muy útil. Participar en congresos nacionales e internacionales de estudiantes de medicina, como por ejemplo los congresos que hay en Perú, en Colombia, en Bolivia, de estudiantes de medicina, el Congreso Latinoamericano. Asistir y presentar trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales también de las áreas específicas. Si a usted le interesa la cardiología, vaya a congresos de cardiología, presente trabajos en esos eventos, atrévase. Trabajar en red es muy beneficioso, desde el pregrado incluso, y que esto sea, por supuesto, un trabajo multi, inter y transdisciplinario también, así como multiinstitucional y multinacional. Atreverse además, sin duda, a escribir y enviar. Lo peor que puede pasar es que no le acepten, y aún allí hay opción de enviar a otra parte y que pueda que se empiece a publicar en buenas revistas. Sin lugar a dudas que esto no es utópico. Y cuando decimos que no es utópico, lo hablo no solamente desde la experiencia personal, que como ustedes aprecian, pues es la de alguien que siendo estudiante participó en investigación y publicó desde el pregrado, sino también los frutos que, por ejemplo, en cursos y talleres de investigación y publicación científica han luego dejado en el tiempo, cuando, por ejemplo, los estudiantes se empiezan a interesar y buscan las maneras de participar en estas actividades. Por ejemplo, los estudiantes que aparecen acá en color rosado son estudiantes que participaron en un taller que dictamos con el doctor Percy Maita en un congreso en Antofagasta, en el norte de Chile, y luego de ese taller ellos quedaron con mucho interés, buscaron opciones justamente para desarrollar algunos trabajos que pudieran ser considerados, por supuesto, sencillos, pero que pese a ello fueron alcanzando lugares importantes, no solamente de presentación en científicos como el Congreso de la FELSOCEN, sino en el Congreso Mundial, por ejemplo, de Enfermedades Infecciosas, y su publicación en la revista del grupo British Medical Journal en enfermedades de transmisión sexual, como es el caso de la revista Sexually Transmitted Infection. Obviamente, cuando publicas la primera vez, ya le vas agarrando el gusto, le vas agarrando la mecánica, y por supuesto que no te vas a quedar ahí. Y como es el caso de ellos, siguieron investigando en otras temáticas, siguieron desarrollando investigaciones, publicaciones científicas, y esto, por supuesto, se vuelve algo que, como vemos, no es utópico. Aquí lo tenemos, estudiantes de pregrado, los cuales hemos apoyado, participando en investigaciones, en publicaciones, en revistas de alto impacto a nivel internacional, en revistas de diferentes niveles de indización, dentro de las cuales, por supuesto, podemos promover la participación de los estudiantes de pregrado y el interés para que ellos luego se conviertan, de hecho, en investigadores. Por ejemplo, aquí está el caso de la doctora Licien Zambrano. Licien en esa época era estudiante de medicina en la Universidad de Honduras, también participando en actividades de su sociedad, de la federación, y que de hecho, pues ella hoy en día es doctora
PhD que realizó en una de las universidades importantes de Brasil. Actualmente es una investigadora reconocida entre las investigadoras más importantes dentro de Honduras, y pues ha sido también el ejemplo de alguien que desde pregrado se ha movido en el tema de la investigación. Y de hecho, este tema lo hemos discutido también desde el punto de vista de lo que es la actividad misma de la experiencia en cuanto a lo que se refiere a la actividad de investigación. Y en tal sentido, al tal respecto, pues han salido una serie de publicaciones importantes en torno a esta situación. Y aquí presento siempre un ejemplo bien interesante, un estudiante que tuve yo la oportunidad de apoyar y que además nos demuestra que el estudiante no necesariamente tiene que estar en la misma institución que uno. El estudiante Adrián Bolívar era estudiante de medicina en una universidad de otra ciudad de Colombia. Yo lo conocí cuando de hecho yo ni siquiera vivía en Colombia, y con él hemos desarrollado una serie de actividades de investigación, de trabajos, de publicaciones. Actualmente él es cardiólogo, hizo su posgrado de medicina interna, hizo luego cardiología, actualmente está haciendo un fellow de electrofisiología, y pues ha publicado conmigo y con mi grupo en revistas de diferentes niveles. Ha seguido, por supuesto, luego de esto publicando, tiene muchísimas más publicaciones actualmente, ya muchas específicamente enfocadas en el área cardiovascular, pero fíjense que desde pregrado participó conmigo en publicaciones en Chagas, en manifestaciones cardiovasculares de otras enfermedades, de manera tal de que pues ha sido sin duda alguna una oportunidad la investigación que de hecho él reconoce en su importancia, cómo lo impulsó. Y de hecho acá en Colombia se toma mucho en consideración en los puntajes el poder tener publicaciones científicas desde el pregrado. En una editorial justamente que hace algunos años publicamos en una revista de acá de Colombia, planteamos muchas de las cosas en torno a esta importancia de la investigación en pregrado, y que pues uno tiene que atreverse a soñar, tiene que atreverse a intentar hacer las cosas y pensar, por supuesto, que el lograr alcanzar esto no es algo utópico. Hay que pensar que, por supuesto, sí se puede. Como decía Eduardo Galeano, la utopía es el horizonte hacia el cual avanzan nuestros sueños. Si caminamos 10 pasos, el horizonte se mueve 10 pasos hacia adelante. Y esta es la gran razón de la utopía, hacernos avanzar, hacernos perseguir aquello que parece inalcanzable. Quizá para muchos en este momento ustedes pudieran pensar, llegar, por ejemplo, a participar en cuestiones de asesorías en la Organización Mundial de la Salud, o publicar en la revista Lancet. Eso le puede parecer a uno en pregrado quizá algo inalcanzable, pero les puedo decir hoy en día pues que no lo es, se puede lograr. De igual manera, entonces, la investigación científica en salud debe encaminarse a grandes metas, reales y actualizadas, con el estado de salud de la población investigada. Si apuntamos nuestros esfuerzos hacia estos grandes sueños, haremos pequeños avances bien encaminados. Y eso, sin lugar a dudas, es un punto de partida. Uno debe buscar problemas también de salud relevantes a investigar, problemas que podemos encontrar en la comunidad, en las zonas donde vivimos o cercanas a ella, donde se pueden presentar distintos problemas que se convierten en una prioridad, por ejemplo, para la salud pública. Uno de los grandes intereses personales míos ha sido justamente el tema de las enfermedades tropicales, sobre todo transmitidas por vectores, que afectan a las poblaciones más vulnerables, a las poblaciones más pobres en diferentes partes de América Latina, donde tenemos estos escenarios ecoepidemiológicos, donde pues se dan situaciones tan importantes como las epidemias de dengue, de chikungunya y de Zika, y que han sido un escenario para el trabajo, para la intervención y para la investigación. Y en ese sentido, experiencias exitosas también como el desarrollo de redes, como la red que desarrollamos para investigar en Zika en colaboración con diferentes instituciones del país, como es la Red Colombiana de Colaboración en Zika, RECOL-Zika, y que fue un trabajo impresionante el que nos generó durante la situación de la epidemia de Zika, durante los años 2016 hasta incluso más allá del año 2018, ya en menor magnitud, pero en cuestión de 3 años se generaron casi 100 publicaciones científicas derivadas de todo esto. Y ha sido también una experiencia interesante a lo que actualmente estamos haciendo en relación
con el tema de lo que es el coronavirus. Entonces, son experiencias de interés que hay que tener presente. Hay, obviamente, manuales que nos van a destacar otros aspectos que son interesantes. Y en ese sentido, entre razones, justamente para investigar y para publicar, el manual de las australianas Jennifer Pitt y colaboradoras, Scientific Writing Easy When You Know How, nos dice una serie de razones por las cuales es importante, por supuesto, investigar y publicar, las cuales incluyen que no es ético llevar a cabo una investigación y no reportar sus hallazgos, el que usted tenga resultados que valgan la pena, es importante conocerlos, investigar y publicar contribuyen al progreso científico y a mejorar las tomas de decisiones, los desenlaces en salud, añadir credibilidad al grupo de investigación, alcanzar una mayor audiencia, la hoja de vida, su currículo vitae va a mejorar, añadir credibilidad a su reputación, mejorar las posibilidades de ascenso y también obtener fondos de investigación que son muy importantes para seguir, por supuesto, en ese avance. En tal sentido, esto es algo que de hecho se ha venido promoviendo desde pregrado porque la importancia de hacer esto desde pregrado contribuye a entender que la publicación científica es una parte importante de la culminación del proceso de investigación, que ayuda a adquirir experiencia, generación de criterios, formación de hábitos y cultura de investigación, es una valoración personal, una carta de presentación y que va a definitivamente ser un insumo muy importante para lograr, por ejemplo, entre otras cosas, contribuir con el crecimiento de lo que es la actividad de investigación en los diferentes países. Y pues esto es algo interesante, como nosotros lo publicamos en Lancet en el año 2014, el crecimiento, por ejemplo, que se viene dando en materia de investigación en diferentes países de América Latina. Entonces, los estudiantes desde pregrado hacen parte del conjunto de actores que pueden participar de la investigación. Obviamente, ya en niveles más, digamos, elevados de formación, de especialista, de magíster, de doctor o PhD, pues aún cobra más importancia todo ello. Acá en Colombia, además, nosotros tenemos la experiencia de lo que son los llamados semilleros de investigación, que son espacios dentro de los grupos de investigación especialmente destinados para que los estudiantes participen dentro de un área específica de investigación. Y nosotros hemos trabajado en los últimos años en torno a un semillero llamado Salud Pública e Infección, que fue por todos los años que trabajó activamente una cantera muy importante para la formación de las personas y de hecho pues el año 2020 y justamente con el tema del coronavirus entre el grupo y el semillero de investigación pues fue una actividad muy notable la que se logró justamente desarrollar en el contexto de toda esta situación. Entonces ello pues llama la atención desde el punto de vista de los esfuerzos que nosotros podemos hacer desde el punto de vista de estas actividades. Pero también es importante decir que lo concerniente a el fomento de la actividad de la investigación en pregrado es un ejemplo interesante de cómo la educación médica también debe incluir estas experiencias. Y nosotros, de hecho, hace un par de años, en marzo del año 2019, presentamos en el Congreso Mundial de Educación Médica que se realizó acá en Colombia, en la ciudad de Cartagena, justamente toda la experiencia con asignaturas de investigación que tenían con el objetivo de no solamente fomentar la actividad de la investigación, sino que ésta terminase con la publicación de trabajos de investigación en revistas científicas internacionales. Y esto pues es un ejemplo muy interesante que de hecho fue premiado en este congreso como el mejor póster en el Congreso Mundial de Educación Médica con relación justamente pues a todo lo que fue esta actividad. Entonces, hay que promover la investigación en pregrado, las sociedades científicas cumplen también un rol en todo esto, como lo planteamos hace algunos años en la revista Medical Teacher con Percy Maite y de hecho con otro estudiante que en este momento está en los Estados Unidos y en el Reino Unido haciendo investigación de muy
alto nivel, o como lo han planteado otros colegas en Colombia, en publicaciones como la Academic Medicine, pero como les decía, hay que ver también quiénes dictan los cursos de investigación, porque idealmente los cursos de investigación lo deben dictar justamente docentes que de verdad tengan experiencia en investigación, lo cual se ve reflejado, por supuesto, en los indicadores. Y este estudio que se hizo en Perú y que fue presentado inicialmente en un congreso de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Perú, SOCIMED, daba cuenta que la mayoría de los docentes que dictaban investigación en los programas de medicina, en las escuelas de medicina de Perú, no publicaban. O sea que enseñaban sin tener realmente la experiencia en investigación, como lo vemos acá, solo el 16% habían publicado un artículo original en los últimos 2 años en una revista científica indizada en Scopus o PubMed, lo cual significa que casi el 84% pues no lo había hecho, y esto pues llama profundamente la atención. Acá en Colombia hicimos una evaluación similar en una región del país y encontramos una cifra similar de un 18%, y pues sigue siendo un tema que llama la atención, y que de hecho en una publicación, en una carta del editor, donde discutíamos esto con los colegas de Perú, planteamos justamente la pregunta de cuál debería ser el perfil de quien se denomina investigador en Colombia y en Perú, porque en estos dos países tenemos órganos nacionales de ciencia y tecnología que clasifican y registran a las personas como investigadores, y esto es un aspecto importante. Definitivamente hay que fomentar que quienes dicten investigación sean investigadores, quien dicta ginecología sea ginecólogo, y es nada más que cuestión de lógica. ¿Cómo voy a enseñar yo investigación si no sé hacerlo? Entonces, en lo que son las reformas de educación también, esto es un tema que está en la discusión, la importancia de la formación en investigación, como se ha planteado, por ejemplo, en algunas publicaciones que hicimos un par de años en la revista Lancet, de lo que está ocurriendo con las reformas de investigación en lo que es América Latina, y en el caso específicamente de Colombia. Entonces, esto es un ejemplo pues, realmente interesante en ese sentido de lo que debe ser justamente el promover todo esto. El año 2020, en el contexto de toda esta situación del COVID-19, por supuesto, nosotros hemos involucrado y hemos promovido que nuestros estudiantes de pregrado, que nuestros internos participen activamente en actividades de investigación, y esto, por supuesto, es de las cosas que hemos hecho también dentro del contexto de una nueva red de colaboración que pueden ustedes ingresar por la página web lancovid.org, en la cual pues justamente hemos desarrollado colaboraciones de investigación dentro de Colombia entre instituciones de diferentes zonas del país, pero también especialmente dentro de América Latina, como lo pueden ver ustedes acá, donde ustedes vean un punto naranja, es que tenemos colaboraciones que han generado, de hecho, publicaciones internacionales, y de hecho, como ven acá, no solamente con América Latina, sino que tenemos colaboraciones y publicaciones con Norteamérica, con Europa, Medio Oriente y Asia, dado por supuesto la importancia que tiene esta enfermedad del COVID en el ámbito global. Hemos fomentado la participación no solamente de estudiantes de medicina, también de estudiantes de otras áreas. El COVID tiene un origen zoonótico, y aquí hay una interacción multi-interdisciplinaria interesante con veterinarios y con estudiantes de medicina veterinaria. Entonces, esto por supuesto también es de las cosas que hay que fomentar, esa investigación multi-inter-transdisciplinaria. La unión de grupos de estudiantes de diferentes instituciones que pueden trabajar en torno al interés común de participar en la investigación, y entender que en estos temas la colaboración internacional es interesante, es importante y, por supuesto, muy motivante para el desarrollo, por supuesto, de diferentes tipos de investigaciones, artículos originales, artículos cortos, revisiones, entre muchas otras cosas que en el contexto de estas redes de colaboración, por supuesto, se pueden, sin lugar a dudas, fomentar en el ámbito latinoamericano. Entonces, ¿qué retos hay para esta investigación en el pregrado? Bueno, incrementar proyectos de investigación clínica, multicéntricos, con impacto,
una mayor participación de publicaciones de alto impacto, fomentar un trabajo en red, el tema de la gestión económica y financiamiento de investigación con fondos, becas para proyectos, es un aspecto sin duda también muy importante, fortalecer revistas científicas de estudiantes de medicina, como ha sido el caso, por ejemplo, de la revista CIMEL, generar también la posibilidad de participación en guías y consensos con expertos, promover la investigación en pregrado en países donde no solo en pregrado hay escasa actividad, sino en general en el ámbito de la investigación médica, la investigación de la publicación médica, como ocurre, por ejemplo, en algunos países de Centroamérica. Establecer mayor interacción con centros de investigación, pasantías de investigación y publicación, como ahora de hecho se están dando pasantías virtuales, y esto es interesante y una alternativa que justamente, pues, motivada por la pandemia, pues también está rindiendo frutos. Por supuesto, la organización de eventos, actividades de educación médica continua, cursos y talleres en investigación y publicación son elementos clave también en todo esto. Y no menos importante, profundizar en los congresos la formación científica en diferentes ámbitos, aprovechar los congresos para tener módulos y charlas específicamente sobre metodología de investigación, medicina basada en evidencia y lectura crítica, bioestadística, publicación científica y diferentes herramientas, como por ejemplo el caso de los gestores de referencia bibliográfica. Sin duda alguna, y esto aplica no solamente para los docentes, sino también para aquellos que van ocupando puestos también en el ámbito de las sociedades científicas, tienen que preocuparse por dar el ejemplo también en producción científica. Si yo quiero asumir, por ejemplo, el liderazgo dentro de una federación, dentro de una sociedad, justamente en un área que es conexa a la investigación, pues es importante que yo dé el ejemplo investigando y publicando en revistas científicas. Y sin duda alguna, pues entonces muchos de estos eventos finalmente han servido para promover también todo esto. Por ejemplo, en congresos de la FELSUCEN hemos dictado talleres de redacción científica. Aquí una fotografía de este taller que estuvo bastante nutrido en el 2013 en Tegucigalpa, en el marco justamente del congreso de la FELSUCEN. Y también en congresos nacionales, por ejemplo, acá en Colombia, que está la Asociación Científica de sociedades de estudiantes de medicina, ASENCOL, que en diferentes ciudades del país organiza anualmente o ha organizado anualmente pues estos congresos y en estos también se ha tenido la oportunidad para promover este tipo de actividades desde el punto de vista de talleres para los estudiantes en general para investigación y publicación científica, pero incluso lo que comentaba anteriormente en la promoción de lo que tiene que ver con el fomento a las revistas y talleres para los editores de revistas para que adquieran herramientas también para ayudar a promover una mayor actividad también desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la disponibilidad de revistas científicas. A su vez, y todo esto en relación a la organización de eventos, también luego se va a convertir en una herramienta para uno importante en el momento en el cual uno tome la decisión de participar en la organización de un evento grande. En el año 2018 me tocó a mí finalmente presidir un evento importante en el ámbito nacional, la Asociación Colombiana de Infectología, que agrupa a más de 1.500 profesionales en Colombia, organiza un evento cada 2 años, que es el Encuentro Nacional de Investigación en Enfermedades Infecciosas, y yo tuve el honor en el año 2018 de traerlo a la ciudad de Pereira y presidir este evento en este paisaje que hace parte de lo que se llama la región del eje cafetero. Con lo cual, entonces, y para terminar, sin lugar a dudas, podemos responder con múltiples afirmaciones el por qué investigar en pregrado, los beneficios de corto, mediano, largo plazo que traen el participar en actividades de investigación y que, por supuesto, van a ser de muchísimo crecimiento personal para ustedes dentro de su formación médica. Un médico con mejores bases en investigación siempre será también un mejor médico para la atención clínica y, por supuesto, cuando decida de desarrollar actividades de investigación, sin lugar a dudas, pues va a tener la posibilidad de tener productos de gran importancia a nivel nacional y a nivel internacional. Por su atención, entonces, muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor, por la ponencia el día de hoy. Antes de finalizar, vamos a dar pase a una ronda de preguntas por parte de los asistentes. Pueden ir escribiendo sus preguntas por el chat de aquí de Zoom. Y la primera pregunta, doctor, que le hace José Luis es, ¿con qué tipo de investigación recomienda iniciar a un principiante? Sí, lo más sencillo para iniciar es justamente pues, con estudios observacionales, estudios descriptivos, estudios, por ejemplo, de encuestas. Les pongo tan solo un ejemplo sencillo, que lo comentaba en otros espacios en días recientes. Por ejemplo, el que en este momento, en cualquier ciudad de Latinoamérica, se hagan estudios para ver cuál es la tasa o la frecuencia de aceptación frente a las vacunas que están entrando y que se están empezando a aplicar en diferentes países, por ejemplo, para el tema del COVID, es un tema interesante, es un tema importante y tiene implicaciones y podría alcanzar a publicarse en revistas locales, revistas nacionales e incluso en revistas internacionales. Bien, doctor. Otra pregunta que nos hace Eduardo es, ¿cuál cree usted que sería la principal barrera que dificulta a un estudiante de pregrado a la hora de publicar? Bueno, a la hora de publicar hay muchas barreras y algunas pueden tener que ver pues, con una parte por la calidad metodológica, el cuidado en la que se hace la investigación, no contar con un asesor apropiado también que apoye estos componentes y, por supuesto, dependiendo de la decisión de dónde se quiera publicar, si se pretende publicar en una revista internacional, pues también el tema del inglés va a estar dentro de todo esto. Pero sin duda, hay que recordar algo muy importante. Uno no puede aprender solo. Y cuando uno empieza a investigar, pues aplica muy bien aquello de que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le acobija. Entonces, si yo quiero aprender, pues debo aprender a hacerlo, no solamente en la teoría, sino especialmente en la práctica, con alguien que tenga la suficiente y la debida experiencia en investigación, que publique en revistas científicas internacionales y esa persona ya se empieza a convertir en una garantía de que yo voy a ir por un camino correcto para aprender, para hacerlo con él y luego en algún momento, como quien dice, soltarme y volar, por supuesto, con mis propias alas y poderlo hacer de forma independiente. Ana Paula dice, doctor, buenas noches, muy buena ponencia. Mi pregunta es la siguiente. Para un alumno de los primeros años, ¿es ideal realizar revisiones sistemáticas o es necesario tener experiencia ya que es lectura crítica? Bueno, solo no, pero sí se puede hacer, por supuesto, con la participación y el apoyo, por supuesto, de personas que tengan la debida experticia. Y en ese sentido, las revisiones sistemáticas son un espacio interesante e importante en el cual, vinculándose con la asesoría correcta, se puede lograr cosas bien interesantes. Muchas gracias, doctor, por su respuesta y también por el valioso tiempo que se ha tomado el día de hoy para darnos esta interesante ponencia. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden, chicos, seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Nos vemos mañana a las 6 para la segunda ponencia, búsqueda bibliográfica a cargo del doctor Víctor Juan Vera Ponce. Les vamos a dejar el link del pase de lista final por el WhatsApp y va a estar disponible hasta las 7. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Hasta luego, feliz noche y feliz fin de semana para todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.